auditoría gubernamental que se deben aplicar o se aplican en Bolivia. Les había comentado ya el tema anterior, la clase anterior, de que nosotros los auditores, para hacer nuestro trabajo con calidad, tenemos que basarnos en normas de auditoría, ¿no? Estas normas de auditoría la van a ver en auditoría financiera, en auditoría operativa, y bueno, en el ámbito gubernamental no es diferente, ¿no? Igual tiene normas. La única diferencia es que las que son, digamos, de aplicación general, las emite el Colegio de Auditores de Bolivia o los organismos internacionales, ¿no? A los cuales estamos afiliados como profesión. Entonces, esas normas internacionales de auditoría también sirven para fines de propósito general. Pero cuando hablamos ya del ámbito gubernamental, primero tenemos que basarnos en lo que la Contraloría emite. Y si no hubiera algo específico en las normas de la Contraloría, sí podemos basarnos en las normas internacionales, ¿no? Bien, eso como explicación general. Entonces, se ve la pantalla, por favor, me dicen si se ve las normas generales de auditoría. Sí se ve, licenciado. Ya. Estas normas, por ejemplo, ustedes las pueden bajar de la página de la Contraloría en su página web, ¿no? Todas las normas hay en el ámbito tributario, gubernamental, todo ahora está en internet, ustedes lo deben saber mejor que yo tal vez. Pero esto lo pueden bajar de la página de la Contraloría. Como su nombre dice, estas normas son generales para todos los tipos de auditoría, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta estas normas. Y como les había dicho, estas normas son para los auditores, para nadie más. No le interesa saber a una empresa las normas de auditoría, excepto a su unidad de auditoría interna, donde son auditores. Pero a los que trabajan en contrataciones, a los que trabajan en personal, en contabilidad, estas normas no les interesan, no tienen por qué aplicar. Solo es de uso de los auditores, sean internos o sean externos. Bien. Estas normas entonces nos marcan la calidad de nuestro trabajo. En la medida que cumplamos las normas, nuestro trabajo va a tener calidad. Algún momento los auditores son cuestionados en sus informes. Hay países donde el grupo profesional de contadores públicos es el cuarto o quinto grupo profesional objeto de procesos judiciales, ¿no? Porque muchas personas ven la posibilidad de resarcirse de daños en sus decisiones económicas, financieras, por una función, por una labor del auditor, ¿no? Por ejemplo, en el sector privado hablaremos, los auditores dictaminan favorablemente los estados financieros de una empresa y con ese dictamen están de alguna manera avalando que la información de esos estados financieros es real. Entonces, supongamos que esos estados financieros muestran una rentabilidad, hablando del resultado, una rentabilidad del 20, 25% o más todavía. ¿Qué hacen los inversionistas cuando ven una rentabilidad elevada? Invierten más, pues, ¿no? Porque saben que hay un negocio de por medio, un buen negocio de por medio, entonces invierte más. Pero algún inversionista que ha invertido, al final de gestión puede encontrarse con que la rentabilidad no había sido tan real. No había sido 25, 30% o más. Entonces, ahora la rentabilidad es un 10%.
para los inversionistas no está en sus planes perder plata. Entonces lo que hacen es un proceso al auditor porque él ha dicho que esa rentabilidad era real. Y empiezan los procesos para los auditores. Entonces los auditores que hacen en esos países, hablando de México, Estados Unidos, como los más avanzados en nuestra rama, lo que hacen es contratar seguros, ¿no? Como los médicos en muchos países les obligan a contratar seguro contra mala praxis, por ejemplo. Y para nosotros más o menos es parecido. En esos países los contadores públicos contratan seguros para afrontar estos pleitos judiciales. Bien, ¿qué pasa cuando hay un pleito judicial contra el auditor? Entonces va a haber un proceso judicial y el seguro, si tenemos seguro, se hace cargo de los costos. Pero el seguro no se va a hacer cargo si no verifica que el auditor ha trabajado en base a las normas de auditoría. ¿No? El seguro no va a asumir si el auditor, si no demuestra el auditor que ha cumplido las normas de auditoría. Es lo mismo que en un seguro del SOAT. A ver, imaginaremos el SOAT que conocen ustedes, que es contra accidentes, ¿no? Supongamos que el accidente se produce y el conductor estaba en estado inconveniente, ¿no? No estaba en sus cabales, estaba inconveniente. El seguro dice que no asume esos tipos de accidentes, ¿no? Entonces no va a asumir y el afectado tendrá que pagar las consecuencias, especialmente en el resarcimiento de daños, ¿no? A las personas involucradas. Igualito dicen el seguro para los auditores, que si el trabajo no está en el marco de las normas de auditoría, el seguro no cubre. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en la cabeza que para hacer auditoría de cualquier naturaleza, tenemos que cumplir estas normas, ¿no? Bien, en este caso, ahora nos vamos a abocar a las normas de auditoría gubernamental. Pero la Contraloría ha emitido estas normas, ¿no? Las normas generales de auditoría gubernamental, que es la que ahora vamos a ver. Luego hay normas específicas. El día de ayer hemos hablado de los tipos de auditoría, ¿verdad? Hay normas de auditoría para auditoría financiera, normas de auditoría operacional, normas de auditoría ambiental, normas de auditoría especial, normas de auditoría de producción pública, normas de auditoría de tecnología de la información y comunicación. Y además normas para el ejercicio de la auditoría interna. Entonces, miren, hay el marco normativo para hacer cualquier tipo de auditoría en el marco de lo que establece la Contraloría como órgano rector del control gubernamental en Bolivia. Bien, vamos a nosotros hoy día tocar un poquito las normas generales de auditoría gubernamental y les había dicho que nosotros vamos a usar como tipo de auditoría en la materia las normas de auditoría especial. Esto lo vamos a ver más adelante también. Ya, por ahora vamos a hablar solo de las normas generales. ¿Qué nos dicen estas normas generales? Bueno, primero, el propósito de estas normas, ¿no? ¿Qué dice? El presente documento contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Ese es el propósito de la norma. Asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Su propósito. Ahora, ¿quiénes tienen que cumplir esta norma? Todas las entidades del sector público, para resumir. ¿Qué es auditoría? Esta definición les debe ser familiar porque hemos puesto en el tema 1, ¿sí? Desde el punto de vista de las normas generales de auditoría que emite la Contraloría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. En otras palabras, lo que nos han encargado revisar,
lo vamos a contrastar con normas, reglamentos que tienen relación con eso que estamos revisando. A eso se llama criterios establecidos. Bien, luego nos habla de los vacíos técnicos, por ejemplo, ¿no? Si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgieran aspectos no contemplados en estas normas, debe observarse las normas emitidas por el Consejo Técnico de Auditoría y Control del Colegio de Auditores de Bolivia, las normas internacionales de auditoría, ¿sí? O sea, hay una secuencia, prelación, digamos, ¿no? Para tomar las normas técnicas. Ahí están las fuentes de donde se han sacado estas normas, no son invento ni exclusividad de la Contraloría, sino son de los organismos técnicos que regulan nuestra profesión, y de ahí la Contraloría lo que es adecuar un poco a sus necesidades, nada más. Las normas en el fondo están en marco de los organismos técnicos que rigen nuestra profesión. Hay la posibilidad de contratar servicios de auditoría, sí, algunas entidades pueden contratar, pero esta contratación está en el marco de un reglamento que la Contraloría ha emitido. No es que puedan contratar directamente, ¿no? La Contraloría ha reglamentado este tema. Bueno, y empiezan las normas generales. La primera norma nos habla de la competencia. ¿Sí? La competencia. El auditor o grupo de auditores que trabajan, están asignados para hacer una auditoría, deben tener individualmente y en conjunto la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de auditoría. Eso nos dice la competencia, o sea, capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional. O sea, con esto nos están diciendo no es suficiente muchas veces tener el título de contador público y ya estamos en condiciones de hacer auditoría. No. Hay necesidad de tener experiencia profesional. ¿Eso cómo se logra? Una vez que salimos profesional, vamos a poco meternos en el ámbito de la auditoría. Por ejemplo, la Contraloría hablaremos. Los auditores nuevos que entran a la Contraloría van a empezar siempre como auditores junior, ¿no? Que son los encargados de hacer el trabajo, digamos, menudo de la auditoría en base a lo que alguien de experiencia ha planificado, en base a lo que alguien de experiencia ha dado como lineamientos. Entonces, el auditor junior poco a poco irá aprendiendo las técnicas, la forma de hacer la auditoría. A eso se refiere la experiencia profesional. Entonces, primero, obvio, hay que tener título. Uno que no tiene título en contaduría pública no puede hacer este tipo de trabajo, para empezar. Y después del título, el entrenamiento y la experiencia profesional suficientes. Hay varias explicaciones, fundamentación de la norma. Yo me voy a referir un poquito a la norma nomás. Como les ha dicho, esta disposición lo pueden bajar. Cuando sea necesario, pueden profundizar, ¿no? El asunto es saber qué hay la norma y dónde lo pueden encontrar para profundizar. Otra norma que nos señala que indica la Contraloría es el tema de la independencia, ¿no? Que es un principio imprescindible para hacer auditoría. No se puede hacer auditoría si alguien no se considera que es independiente. Entonces, ¿qué nos dice esta norma? Nos dice que los auditores deben estar libres de impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia de independencia. ¿Qué significa estar libre de impedimentos y prejuicios? ¿No? Que no haya nada
mentalmente que nos esté influenciando en el trabajo a favor o en contra de alguien. Eso es evitar este impedimento, que es los prejuicios que puedan comprometer la imparcialidad y objetividad, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo auditoría en una entidad donde los ejecutivos son familiares nuestros, por más que digamos voy a hacer bien mi trabajo, la gente que conoce esa relación familiar no va a pensar eso. O sea, nuestro trabajo va a perder relevancia. Entonces, ¿para qué voy a hacer la auditoría si sé que tengo ese impedimento? Diré nomás, pues yo tengo un pariente, el ejecutivo de esa empresa es familiar, y bueno, hay conflicto de intereses. Yo no podría estar en esa entidad, puedo ir a otra entidad, ¿verdad? Eso es cuidar independencia. Tampoco podríamos ir a hacer auditoría a un lugar donde los ejecutivos o las personas que toman decisiones ahí han tenido un conflicto de intereses, o pongamos un conflicto serio, que hemos llegado a estados judiciales. ¿Sí? ¿Cómo podía mantener yo mi independencia si sé que tengo problemas serios? Peor todavía si he perdido un proceso judicial. Ahora puedo decir yo, no tengo problema, yo no me hago influenciar, voy a hacer bien mi trabajo, pero igual la persona involucrada no va a aceptar pues que un informe donde algo malo, digamos, siempre va a relacionar con un problema que ha habido, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el auditor tiene que precautar siempre su independencia. Antes de empezar un trabajo, decir, a ver, mi trabajo va a ser considerado independiente, suponiendo que todos me conocen acá. Si es así, bueno, está bien, lo hago el trabajo. Pero no solo es eso. Ya una vez haciendo el trabajo, dice, debe mantener una actitud y apariencia de independencia. Eso es importante también, ¿no? Es muy importante porque, a ver, muchas veces en las empresas están con psicosis, pues el auditor de por sí tiene una investidura de autoridad. ¿Por qué? Porque está ahí con aval de los ejecutivos. Entonces los servidores públicos a veces tienen hasta temor, ¿no? De lo que el auditor pueda decir en su informe. Por eso apenas saben que la auditoría va a llegar, ya están ordenando sus papeles, sus documentos para que no haya problemas, pues, porque les interesa pues el informe del auditor. Y no faltan funcionarios que les están llevando regalitos, que se están invitando a comer un platito, o peor todavía, a ver, me voy a hacer viernes con los auditores, con el contador, digamos, auditores y el contador ahí haciendo bienes. O sea, ¿de qué ha servido analizar mi independencia si después la voy a rifar mi independencia ahí, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho este detalle de la independencia. Peor todavía, pues, si Cupido un flechazo le da a ustedes como auditores ahí con la contadora o viceversa, y están saliendo, no solamente ahí caminando normal, hasta tomarse la mano, pues chao independencia, ¿no ve? Entonces, para hacer auditoría, tenemos que cuidar esos detalles. Si no cuidamos esos detalles, estamos yendo contra una norma. Ojo, si hacemos una auditoría y nos cuestionan un proceso judicial, nos demuestran que no hemos cuidado de independencia, podemos estar en conflictos. Por eso son las normas, ¿no? Para que hagamos un trabajo bien sustentado. Igual hay relaciones de varias circunstancias sobre tema de conflicto de intereses que solo pueden analizar con más detalle leyendo la norma. Yo voy a ir a las normas nomás. La tercera norma general nos dice sobre la ética. El auditor debe regirse por el código de ética del auditor gubernamental emitido por la Contraloría. Bueno, todo código de ética nos va a hablar de principios
Ah, la independencia está dentro de los principios, está la integridad, la autodisciplina, ¿no? A ver, hablaremos de integridad, por ejemplo. Integridad, ¿qué significa integridad? Los auditores estamos expuestos a presiones, a veces fuertes presiones, y en el ámbito gubernamental, en circunstancias, ha habido presiones terribles. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ámbito gubernamental público está relacionado con lo político, ¿no? ¿Y qué tal un gerente de auditoría les encarga hacer un trabajo a la gobernación o al municipio o a la universidad, pero quiero que los revienten al ejecutivo? Tienen que sacarles responsabilidad de lo que sea. El auditor que se preste a eso no está actuando en el marco de ética, para empezar. Es obvio que esa autoridad que está encargando el trabajo peor, pues no tiene ética, por eso está encargando un trabajo de esa naturaleza. Pero no podemos romper nuestra integridad, ¿no? Ha habido esos extremos. Ha habido otros extremos en el sector público donde los informes los han querido modificar a favor o en contra de alguien, ¿no? A veces se han encontrado problemas serios y les han instruido que no informen, ¿no? Eso es ir contra la integridad. Entonces, los auditores, ¿por qué tenemos un lugar en la sociedad? ¿Por qué confían en el trabajo del auditor? Porque confían también en el trabajo que podemos realizar, y la ética ayuda a ganar confianza en la sociedad. A muchos les interesa un mínimo la ética, pero si nos preocupamos del grupo profesional como grupo, tenemos que respetar. Han habido casos donde hay colegas que se han apartado de la ética, pero bueno, han tenido también conflictos, ¿no? Porque nadie va a aceptar lo que el auditor diga como una palabra final. Si alguien se siente afectado por lo que el auditor diga, puede recurrir a un proceso penal, difamación, calumnia, etcétera. Y a esos riesgos nos sometemos los auditores si no actuamos en un marco ético de integridad. Por ejemplo, ¿no? Hay varios principios. Este código nos da principios, nos da normas de comportamiento, y esos principios de comportamiento los tenemos que cumplir. Otra norma general, la diligencia profesional. Nos dice esta norma que debemos ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, en la ejecución y en la comunicación de resultados, ¿no? Acá ya nos están diciendo fases de la auditoría, por eso les estoy tocando estas normas antes de hablar de las fases. Planificación, ejecución, comunicación de resultados. ¿Por qué hay que tener cuidado y diligencia profesional? Es que nuestro informe es importante, es determinante para tomar decisiones. Nuestro informe puede ser base para hacer un proceso civil, un proceso penal, ¿no? Pero si por hacer un mal trabajo a alguien lo involucramos en un proceso civil penal, tengan la seguridad de que esa persona va a tomar las acciones legales que corresponden si piensa que está lesionado sus derechos, su imagen, por un trabajo mal realizado. Entonces, como nuestra opinión es tan importante, tenemos que hacer un trabajo cuidadoso. No podemos perjudicar a las personas. Nosotros no somos como de otras profesiones donde parece que es una especialidad el insultar, el denigrar, el difamar, hablar disparat sin sentido. No, nosotros no entramos a ese. Los auditores tenemos una personalidad.
Sexta, como están viendo, estas normas de auditoría nos marcan un perfil de personas que tenemos que ser. Entonces, la norma cuarta nos dice eso: cuidado y diligencia profesional en la realización del trabajo. Y la realización del trabajo nos está hablando de 3 fases: planificación, ejecución y comunicación de resultados. Control de calidad, otra norma. Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe revisarse periódicamente, ya sea de forma interna o de forma externa. Y en realidad esto es una práctica que todos tenemos que hacer en nuestra vida inclusive, ¿no? Hacemos un control de calidad, un análisis individual de cómo estamos en nuestra profesión, cómo estamos en nuestra vida. A veces nos equivocamos, pero una virtud del humano y del que quiere salir adelante es saber reconocer cuando nos equivocamos. Lo malo que a pocos les gusta reconocer que se equivocan. Y nuestro ámbito de trabajo, lamentablemente, es eso. Los auditores tenemos que hacer notar errores, fallas. A veces errores, fallas, pero a veces son avanzaditos y son fraudes, corrupción. Tenemos que hacer notar cuando hay, documentar bien e informar. Y eso nos va a generar conflictos. Entonces, para eso tenemos nosotros que constantemente evaluar su control de calidad, actualización, ver que se esté cumpliendo con las normas de auditoría, periódicamente evaluar, estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo. O por ahí a veces con los años uno se vuelve ya mecánico y las normas ya lo estamos manejando como un patrón arcaico, pero hay cambios que se han dado y no estamos pendientes de los cambios. Para esta la actualización constante, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de control de calidad interna y externa, o sea, dentro de la organización, y también podemos hacer que sea de fuera de la organización. Hasta la Contraloría, de acuerdo a la reglamentación y a la ley 1178, tiene que fijarse control de calidad y tiene que hacerse evaluar con otras entidades de Contraloría de países vecinos, por ejemplo. Esa opinión va a servir. Ahora, una evaluación interna también sirve, cuando es sincera, cuando es proactiva, sirve, pero una externa más no estaría de más, ¿no? Ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. Nosotros como auditores debemos pretender obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de la auditoría. Vamos a ir a revisar nosotros operaciones. Imagínense cualquier operación. A ver, estados financieros, auditoría financiera. O una auditoría especial sobre el proyecto construcción paso a desnivel del Ejército Nacional. Vamos a revisar. Lo que nos den para revisar, tenemos que contrastar con normas. A eso se llama ordenamiento jurídico administrativo. Pero normas que sean aplicables a la operación que estamos revisando. ¿No? Nosotros podemos revisar una obra como el del paso a desnivel que empezó hace más de 12 años, creo. Entonces, si vamos a hacer auditoría hace 12 años, tendré que saber qué normas estaban vigentes. No puedo aplicar la norma del 2020 a una operación que se ha hecho hace más de 12 años. A eso se refiere cuando decimos normas legales aplicables. Tenemos que ubicarnos bien qué periodo vamos a auditar y qué disposiciones estaban vigentes en ese periodo. Si por error aplicamos una disposición que no estaba vigente, los interesados, los afectados a ese dato nos van a retrucar el informe, ¿no?
Y nosotros no podemos cometer errores. Ya habíamos hablado del debido cuidado, la diligencia profesional. No podemos equivocarnos. Por eso tenemos que ser minuciosos. Cuando se les da las normas para leer, no es porque, digamos, hay que cargar de trabajo. No, nuestra profesión es esta. Y nuestra profesión nos obliga a leer bastante. Así no vamos a cometer errores. Así vamos a estar actualizados. Así vamos a poder hacer un buen trabajo, ¿no? Bien. Entonces, ordenamiento jurídico administrativo, normas legales aplicables o contratos es lo que hay que leer para contrastar con lo que estamos revisando. Bueno, tenemos el relevamiento de información, ¿ya? ¿Qué significa? Analizar la información para ver, por ejemplo, qué auditorías podemos hacer en un año. Ahora, si hablamos de una auditoría en particular, ¿habrá posibilidad de hacer auditoría? ¿No? Algo que debemos tener presente es que la auditoría es un control posterior, externo a partir de la ley 1178. La Contraloría solo hace control posterior. El auditor interno hace control posterior. ¿Qué significa eso? Después de ejecutadas las operaciones. Entonces nosotros para hacer auditoría, por ejemplo, en este momento nos dicen, vaya a hacer auditoría de la alcaldía. Ya nosotros vamos a planificar, todo vamos a hacer y empezamos. Traigan sus estados financieros, no hemos acabado. Todavía estamos en tiempo, hasta fin de mes voy a acabar. Entonces, ¿qué auditoría podemos hacer? Por no haber hecho relevamiento de información, hemos perdido tiempo planificando, y ya la comisión instalada y de pronto no hay estados financieros. Entonces, no hay condiciones para hacer auditabilidad, no hay para hacer auditoría. Eso es el relevamiento de información, ¿no? Ver información que nos permita planificar auditorías en un año, una auditoría, si se puede, no se puede hacer la auditoría, qué tipo de auditoría. A eso nos ayuda el relevamiento de información. Ejecución, la octava norma. Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría, financiero, operativo, especial, etcétera, la misma debe ser planificada y supervisada. Un requisito. Estar acompañada de evidencia. Esto ya sería la ejecución, ¿no? Para obtener evidencia. Y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. Acá se toma el informe formal, escrito. Porque puede haber informes preliminares, verbales, pero no. La norma dice forma escrita. Y aquí nos vuelve a repasar un poquito las fases, ¿no? Planificación, supervisión, obtener evidencia, que sería la ejecución, y comunicar resultados. Seguimiento. La Contraloría y las unidades de auditoría interna de las entidades deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. ¿A qué se refiere esto? En todo el año, la unidad de auditoría está haciendo sus trabajos, sus informes de auditoría. Y en sus informes hay pues conclusiones y recomendaciones. Lo mismo la Contraloría. Todo el año está haciendo informes. En sus informes hay conclusiones y recomendaciones. Una vez que se hacen conocer a las entidades y se ha cumplido con el proceso de aceptación, rechazo de recomendaciones, habrá que esperar un tiempo prudente y después de ese tiempo habrá que ir a evaluar a ver si han cumplido las recomendaciones. Si no han cumplido las recomendaciones, puede ser objeto de responsabilidad a los ejecutivos, ¿no? Entonces tampoco es hacer informes por hacer y que ahí se archiven y no sirvan, no. Hay que hacer seguimiento para ver que se cumplan las recomendaciones que contienen los informes. Creo que ahí se acabó las normas. Estas normas son generales.
Se aplica en todo el proceso del audit, para cualquier tipo de auditoría. Ahora, si hacemos auditoría financiera, pues, aparte de estas normas generales, tendríamos que ver las normas de auditoría financiera, ¿no? Que están enunciadas, al principio les he mostrado, acá está. Si vamos a hacer auditoría financiera, tengo que considerar las normas generales y las de auditoría financiera. Si voy a hacer auditoría especial, tengo que considerar las normas generales y las normas de auditoría especial, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender. De memoria, difícil, pero sí saber que hay estas normas. Primero, dónde lo puedo encontrar. Segundo, y profundizar cuando sea necesario. No voy a hacer todos los tipos de auditoría de una sola vez. Haré especial tal vez, o haré operativa tal vez. Entonces, ahí tengo que profundizar. Bien, este era un aspecto general sobre las normas que yo quisiera que quede como una idea clara, que para realizar nuestro trabajo de auditoría con calidad y para uniformar el ámbito gubernamental tenemos que cumplir estas normas, ¿no? Con eso pasamos y nos vamos al tema ya. Ahora, ¿dónde está el tema? No sé si lo he recuperado. Creo que no. A ver, un segundito. Ya. Este sería nuestro tema 3, las fases de auditoría gubernamental, que miren, está en función a lo que hemos leído, las normas de auditoría. Fase 1, planificación. Fase 2, ejecución o trabajo de campo. O si quieren, obtención de evidencia, lo mismo. Fase 2. Y fase 3, informe, comunicación de resultados. ¿Sí? Estas 3 fases, digamos, nos muestran en resumido, lo que les estoy dando es un sinóptico que vamos a ir ampliando los próximos temas, de dónde empieza la auditoría y dónde termina la auditoría. Es lo que quiero que vean en forma resumida. Ahora, desde el punto de vista de temas, este proceso nos puede llevar todavía buenos temas. Nosotros vamos a hacer algunos para profundizar de acuerdo a las necesidades. Pero hoy día yo creo que vamos a alcanzar a ver esto de, por lo menos la fase de planificación hablamos. Bien, ¿qué implica planificar? En el tema 1 hemos dicho, ¿no? De acuerdo al objetivo puede ser planificación estratégica, plan operativo anual y planificar una auditoría. Ahora desde hoy nos dedicamos solo a una auditoría en particular. Cualquier tipo de auditoría. Puede ser auditoría de estados financieros, puede ser auditoría especial, a una auditoría de algo que nos instruyan realizar, ¿no? No estamos hablando de POA, no estamos hablando de plan estratégico, esos son otros niveles que lo van a hacer. Nosotros vamos a hablar de una auditoría en particular. ¿Qué sucede cuando a nosotros nos instruyen a hacer auditoría? Supongamos, somos auditores de la Contraloría, nos instruyen con memorándum, con credencial, nos van a enviar, digamos, a la Caja Nacional de Salud para hacer auditoría de farmacias, por decir, auditoría especial de farmacias. Eso producto del POA que tiene la Contraloría. Su POA debe estar la auditoría de la Caja Nacional de Salud, farmacia. Entonces nosotros, como auditores, con el memorándum instructivo, la credencial, nos apersonamos a la Caja Nacional de Salud y tenemos que entrevistarnos con el máximo ejecutivo, ¿no? Entrevistarnos y hacerle conocer nuestro memorándum, nuestra credencial,
y decirle, tengo instructivo para hacer auditoría en la entidad. ¿No? Vamos a hacer, de acuerdo al instructivo, una auditoría de farmacia, en el ejemplo que estamos poniendo, y el movimiento que se ha producido el año 2021. Le estoy haciendo conocer la finalidad, el alcance del trabajo 2021. Es una auditoría especial del movimiento en farmacias durante la gestión 2021. El Ejecutivo no tiene otra opción que decir, de acuerdo, pues, ¿no? Porque la ley le obliga a dar información a la Contraloría el momento que ésta le pida. Ha habido casos donde los ejecutivos no dan cabida. Están muy ensimismados, tal vez muy respaldados se consideran, y alguna vez a los auditores les han tratado mal. Les he dicho, no van a hacer auditoría. O no tenemos tiempo, no tengo tiempo para atenderla. En ese caso, el auditor no tiene por qué pelear, ni discutir, ni nada. Solamente tiene que ir a su entidad, informar, no nos han recibido, ¿sí? No indican que no tienen tiempo y que no se va a hacer auditoría. Y punto, ahí se acabó. ¿No? Ahí se acabó. Pero alguna vez, como anécdota, les cuento, ¿no? Una colega auditora fue justo a la caja y le habían tratado mal, así que no van a hacer auditoría. Y ella insistía, quería prevalecer el memorándum instructivo y obviamente ha recibido otra respuesta no adecuada, especialmente a una dama. Y bueno, no ha podido con la impotencia y se había puesto a llorar ahí. No, pues no hay necesidad de llegar a eso, ¿no? Ni tampoco como hombres a querer entrar a la fuerza y ponerse más bravo que el otro, ¿no? Lo único que hay que informar. La autoridad de la Contraloría recurrirá a la instancia pertinente para hacer cumplir el instructivo. ¿Y qué puede hacer la autoridad de la Contraloría? Puede comunicar a la entidad que ejerce tuición a la Caja Nacional de Salud a nivel de su directorio, La Paz, etcétera, y decirles que si no les dan información en el plazo tanto, digamos, 10 días, 5 días, se va a proceder a congelar sus cuentas, por ejemplo. Ahí van a saltar recién, pero no hay necesidad de ir a chocar, ¿no? Hay que informar nomás, pero bueno, son circunstancias que a veces se presentan. Entonces, luego de acordar, hacer conocer el instructivo, qué cosa vamos a hacer, qué año vamos a empezar, coordinar con el trabajo. Es importante que la entidad asigne un coordinador para no estar molestando al ejecutivo o a otros niveles de la entidad, que hay un coordinador y el coordinador podrá proporcionar la información que requiere el auditor, ¿no? También coordinar implica, por ejemplo, fijar un ambiente en la entidad donde los auditores vamos a trabajar, probablemente escritorios, lo que sea necesario para el trabajo, ¿no? Eso es en una primera instancia. Una vez que ya estamos instalados en la entidad y obviamos, nos hemos entrevistado con la MAE, tal vez la MAE o el coordinador que designe la entidad nos va a hacer la relación con las unidades donde vamos a trabajar. Si estamos en farmacias, farmacia, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista general, es importante visitar instalaciones de la entidad. Ahora, si es la segunda, tercera vez que estamos haciendo la entidad, obvio, esto ya pierde un poco de interés porque ya conocemos la entidad. Pero si es primera vez que estamos haciendo, tenemos que cumplir nomás, visitar instalaciones, ¿no? ¿Qué nos permite visitar instalaciones? Primero, precisar a qué actividad se dedica la entidad. No es lo mismo la actividad del municipio que la actividad de la gobernación. No es lo mismo la actividad de esas dos entidades con las actividades de la universidad.
o las actividades de la Caja Nacional de Salud. Son diferentes. Esta visita nos va a permitir eso, precisar a qué actividad se dedica. Nos va a permitir conocer la base legal de funcionamiento. En base legal de funcionamiento que está, todas las entidades públicas se han creado con una ley orgánica, en el peor de los casos, lo más bajo que puede haber es no lo más bajo, la norma menos fuerte, puede decir el decreto supremo, ¿sí? Pero normalmente con ley se crean las entidades y ahí está sus fines, sus objetivos, su forma de organización, misión, visión, etcétera, ¿sí? Y al margen de eso, hay su reglamentación interna, manual de organizaciones, manual de funciones, manual de procedimientos, ¿sí? Eso tenemos que conocer, tenemos que ir acopiando esa información para tener una idea de lo que la entidad tiene estructurada como control, ¿no? Estas visitas nos van a permitir conocer la magnitud del ente, qué tan grande es la entidad, qué tan grande es lo que vamos a ir a examinar, y esto tiene relación con el volumen de documentación, ¿no? Esto ya nos va a permitir tener idea de cuánta gente necesitamos para la comisión de auditoría. ¿Será 1, será 2, será 3, será 5? Por algún especialista también, ¿no? Esto ya nos va a dar una idea para hacer el trabajo. Luego viene el relevamiento de operaciones, ¿no? El relevamiento de operaciones, ya estamos hablando de una auditoría en una entidad, implica ver cuáles son las operaciones tipo, operaciones características de la empresa. No todas tienen operaciones que son características. Por ejemplo, el municipio, tal vez como objetivo de promover el desarrollo urbano, digamos, construcción de parques, asfaltado de avenidas, debe ser lo más importante. Entonces, seguro su estructura organizativa también pues, está en relación a eso. Y para construir parques, para asfaltar, habrá necesidad de contratar empresas o por ahí comprar insumos y hacer por administración directa. Entonces tenemos que identificar eso, cuáles son sus operaciones más típicas, ¿no? Por ejemplo, de la universidad, ¿cuál será la operación más relevante en la universidad? ¿Alguien podría decir? ¿Cuál será la operación más relevante en la universidad? La más típica, más característica. El prestar el servicio de la educación. Perdón. El prestar el servicio de la educación. Ya, prestar servicios de educación, pero podemos precisar un poquito, formar profesionales. Entonces, si ese es el objetivo más importante, la operación más relevante, seguro sus gastos también tienen relación con eso, con sueldos. Así los sueldos son el gasto más relevante de la universidad, tendré que pensar también pues, en revisar cómo hacen su proceso de admisión, docente, administrativo, cómo será su categorización, cómo harán su proceso de promoción, ¿sí? Cómo controlarán asistencia, se aplican multas, atrasos, etcétera, ¿no? O sea, todo eso ayudaría mucho a precisar qué aspectos debemos cuidar en operaciones que son típicas, características de cada entidad. Porque hay operaciones que son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, compra de material de escritorio. Todas las deben hacer. Pago de servicios básicos. Todas las deben hacer. Tal vez un poquito más, un poquito menos algunos, pero el proceso es casi similar. Pero hay otras que son características de la entidad. Y eso es lo que tenemos que determinar con un relevamiento de operaciones. Hasta ahí ya conocemos algo de la entidad, ¿no? Conocemos sus reglamentos, su base legal, conocemos sus operaciones más importantes, podemos evaluar el control interno.
Y se llama evaluación preliminar porque todavía no estamos haciendo auditoría, estamos planificando nomás, ¿no? Y esta evaluación preliminar no es en base a comprobantes, documentos, porque no estamos haciendo todavía auditoría, sino esta evaluación preliminar está en base a sus normas legales de funcionamiento, a sus reglamentos internos de organización, funciones, procedimientos. En base a eso, nosotros podemos aplicar estas técnicas. Por ejemplo, cuestionarios. Todo lo que está en su base legal como disposiciones, lo podemos volver preguntas y aplicar el cuestionario a los funcionarios para que con su respuesta nosotros nos ayudemos a tener una idea de su control interno. A ver, por ejemplo, en su base legal puede decir, el cajero debe contar con fianza, garantía aprobada, real o hipotecaria, por decir. Si así dice su norma legal, yo puedo, esa disposición lo puedo ver pregunta. Y en forma de pregunta digo, ¿el cajero cuenta con fianza aprobada por la dirección superior? Si me dice sí, entonces un síntoma de que se cumple el control. Si me dice no, no se cumple el control, ¿no? Entonces, en base a esa información, con base a cuestionarios, yo puedo sacar una ponderación de su sistema de control interno. A veces las preguntas con respuestas cerradas, sí, no son suficientes. A veces será necesaria una narración. Por ejemplo, ¿por qué conceptos tiene ingresos caja? Ahí no va a decir sí, no. Me tiene que describir. Tengo por venta de valores, tengo por coparticipación tributaria, transferencias del Tesoro General de la Nación, y la venta de valor se hace de esta manera, o sea, eso es narrar. Estas narraciones se pueden volver flujogramas y gráficamente podemos ver cómo algunos controles se cumplen y otros no se cumplen. ¿Para qué? Hacemos esta evaluación preliminar. Estoy hablando de una evaluación preliminar. Es para determinar qué confianza tenemos en su control interno. ¿Vamos a confiar? No vamos a confiar en su control interno. Eso voy a verificar, ¿no? A mayor confianza en el control interno, obvio, las pruebas, procedimientos de auditoría son las habituales. El muestreo razonable, un 25%, un 30%, cuando hay confianza en el control. Si no confío en el control, todo me sale no en su cuestionario, no hay. Entonces, lo más probable es que haya mucho conflicto en esa entidad, porque su control no me da confianza. Y si no me da confianza su control, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar en revisar más, ¿no? En revisar mucho más, hacer más profundo el examen. ¿Por qué? Porque no me da confianza. O sea, la confianza va a determinar los procedimientos y la profundidad del examen que vamos a hacer. Y reitero, acá estamos haciendo una evaluación preliminar nomás, en base a sus reglamentos y en las técnicas que nos permiten tener una idea de su control. Ahora, ¿qué es control interno? ¿Alguien podría decir que es control interno? Hemos hablado en la clase anterior, hemos hablado un poco cuando hemos tocado la ley 1178. ¿Qué es control interno? Porque si no nos fijamos en qué es el control interno, no tenemos una idea, por lo menos estaríamos en conflictos. ¿Mm? ¿Podría ser una revisión exhaustiva de las operaciones que realiza una entidad? La auditoría más o menos tendría ese sentido, ¿no? Vamos a revisar las operaciones de la entidad.
Pero cuando hablamos de control interno, hablaríamos de procedimientos, acciones, actividades que se adoptan al interior de una empresa para alcanzar objetivos. Si nosotros nos ponemos en el plano personal, hablaremos para un poquito ver una forma más simple, que es control interno. Por ejemplo, ustedes al estar sentados en la pantalla en este momento tienen un objetivo. ¿Cuál será su objetivo? No creo que sea para pasar el tiempo. No creo que sea para Aprender. gastar. ¿Para? Para aprender. Aprender. ¿Para qué va a aprender? ¿Cuál es el objetivo final de aprender? Primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso, quinto curso. Aplicar lo aprendido ya en el desarrollo de nuestras profesiones. Ya, sí, eso va a ser cuando sea profesional. Pero en el momento, el objetivo debe ser obtener su título. Hasta ahí la universidad le va a acompañar. Después ya podrá ejercer su profesión, ¿no? Entonces, si ustedes como objetivo tienen titularse, si hablamos de eficacia, lo van a pretender hacer en los 5 años y van a ser eficaces. Si hablamos de eficiencia, ahí alguien lo hace por excelencia, va a usar un semestre. Y al ser eficiente actúa con economicidad, porque ahorra también un semestre en cuanto a gastos de estudio, ¿no ve? Ahora, si mi objetivo es titularme, tengo que tomar algunas acciones para lograr ese objetivo. Por ejemplo, tengo que ordenar mi tiempo. A veces ayudamos en la casa o trabajamos. Tengo que dar mi tiempo para el trabajo, los horarios de trabajo, los horarios de estudio. Tengo que darme tiempo para descansar, para alimentarme. Entonces, si organizo mi tiempo, tengo probabilidad de alcanzar mi objetivo. Ahora, no solamente eso, con el tema del estudio a distancia, tengo que prever hasta lo económico, mis megas. Tal vez tengo que ahorrar y evitarme otras actividades. Tengo que priorizar ahora un dinero para el tema del internet, ¿no? Eso es tomar medidas para alcanzar un objetivo. Entonces, si ustedes toman sus medidas, sus previsiones y las cumplen, lo más probable es que alcancen su objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una empresa, hacemos lo mismo. Una empresa tiene sus objetivos, todas las entidades tienen sus objetivos. Y como están administradas por terceras personas, no son los dueños, no son los interesados directos, con mayor razón tienen que implementarse medidas de control. ¿Para qué? Para que esa entidad alcance sus objetivos. Entonces, nosotros cuando decimos evaluar el control interno, es decir, esas medidas de control que tiene la empresa, ¿son confiables? ¿No son confiables? Esa es la idea que queremos escoger en la fase de planificación, ¿no? Ahora, volviendo al ejemplo personal, si nosotros vemos a un muchacho que está sacrificado por cumplir sus medidas, lo más probable es que, digamos, ese muchacho lo va a lograr. Pero si vamos a otro muchacho que no cumple, no viene a clase, duerme, prende su equipo y se va a dormir, o peor, no organiza su tiempo, después no sabe si va a estudiar, si va a trabajar o si va a ir a jugar, o que lo más probable es que no alcance su objetivo. Entonces nosotros al evaluar el control, eso hacemos. Ver qué confianza hay en el control. Si hay buen control, procedimiento normal, muestreo normal. Pero si no hay buen control,
hay que revisar más, ¿no? Nada, eso es el objetivo. Programa de auditoría. Una vez que hemos hecho la evaluación preliminar, ya hemos sacado qué confianza del control hay, podemos diseñar procedimientos. El programa de auditoría son procedimientos que vamos a aplicar en el curso de la auditoría. ¿No? Procedimientos. Esos procedimientos pueden ser generales o pueden ser específicos, ¿no? Por ejemplo, en procedimientos generales podríamos ser ingresos. En general, ¿qué vamos a revisar? En general, vamos a revisar la fuente, de dónde viene, si se ha recaudado su integridad, si se ha depositado en su integridad. En general, eso vamos a ver. Egresos, ¿qué podemos revisar? En general, autorización para el gasto, presupuesto, que esté respaldado con la factura y que el interesado haya recibido el dinero o el gasto. Eso en general. Pero cuando vamos a hablar de programas específicos, procedimientos para caja, ¿qué voy a revisar en caja? Veré si el cajero tiene garantía, si se hacen arqueos sorpresivos, haré un arqueo de caja, veré si los comprobantes de caja están autorizados, ¿no? Esos procedimientos son específicos. Para bancos, confirmación de saldos con el banco, conciliaciones bancarias mensuales, ¿sí? Son procedimientos específicos. Para fondos en avance, autorización para entregar dineros, cumplimiento de plazos, o sea, esos son procedimientos específicos, cuenta por cuenta, rubro por rubro. Entonces, un programa de auditoría contiene procedimientos que vamos a hacer en el curso de la auditoría. Esos procedimientos se van a diseñar en base a lo que hemos evaluado el control interno. ¿Sí? Aquí hemos tocado algo de procedimientos, oportunidad de procedimientos y profundidad de examen. Esos procedimientos los vamos a anotar en un programita. ¿Qué es un programa? Ustedes han de vivir programas de aniversario, programa para hacer un acto académico. ¿Por qué se hace un programa? Porque queremos estructurar los puntos del programa de acuerdo a su importancia y al objetivo del acto, digamos. ¿Para qué? Para que no se nos pase un procedimiento, para que no se nos vaya, no hagamos al revés, algo que no corresponde, llevarlo adelante y otro atrás, etcétera, ¿no? Para ordenar bien. Y especialmente que no se nos pase un procedimiento importante. Por eso hacemos un programa de auditoría en la fase de planificación. Ahora, claro, estamos planificando. Este programa no puede ser considerado definitivo, siempre tiene que ser flexible. Se puede modificar, se puede reducir de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Se puede ampliar, etc. Y finalmente tenemos los recursos a utilizar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al final con toda la información que hemos obtenido? Vamos a saber, por ejemplo, cuántos necesitamos para la comisión. ¿Será suficiente que 2 personas hemos ido a la entidad? Tal vez sí, pero tal vez no, tal vez necesitamos mucho más. Tal vez necesitamos especialistas. Entonces, vamos a definir con precisión lo que requerimos en cuanto a recursos humanos. Recursos técnicos, equipos, computadoras, puede ser necesario software, ¿sí? Puede ser necesario softwares especializados, inclusive, eso lo tenemos que prever. Vamos a prever en función a lo que estamos obteniendo como información de la entidad. Y recursos financieros también puede ser necesario que producto del examen, por ejemplo, estamos haciendo una auditoría en Vinto y queremos cruzar información con las empresas a las que se exportan los productos que funde Vinto, entonces tal vez tendremos que ir al exterior para confirmar algunas operaciones, montos, etc. Hay que prever de tal manera que el trabajo se cumpla en la forma como estamos planificando. ¿Sí? Entonces, esta planificación, esta fase de planificación, ¿quién nos obliga a hacer? Las normas de auditoría. Sí, las normas de auditoría. ¿A quién le obligan? Al auditor. No va a planificar el contador, el encargado de compras, el cajero, no les interesa. Nosotros, los auditores, tenemos que cumplir con esto. Somos auditores internos o externos, ¿no?
La siguiente clase vamos a ver las otras dos fases y con eso vamos a tener una idea. Por ahora estamos donde empieza la auditoría, ¿no? La siguiente vamos a ver la ejecución, la obtención de evidencia y la comunicación. Ya, por hoy día quedamos acá. Si hubiera alguna pregunta, me dicen. A ver, no sé qué ha pasado con el Zoom. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Preguntas, dudas. Se han dormido, creo. Bueno, No, licenciado. ya quedamos acá. Buenas tardes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.